El día que vi a ese desconocido sentado en mi escritorio, con mi taza en la mano y sonriendo como si llevara años ahí, entendí que me habían usado como a una idiota. No exagero. Sentí como se me helaban las manos. 6 meses tragando estrés, durmiendo 4 horas, respondiendo llamadas a medianoche, cubriendo 2 departamentos enteros, para entrar un lunes y encontrar a otro ocupando el puesto que me prometieron. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue verla a ella. Mi jefa, Clara, entrando por la oficina con vestido nuevo, bronceada, descansada, como si hubiera vuelto de unas vacaciones eternas en vez de un permiso de maternidad. Sonriendo, saludando a todos, recibiendo abrazos. Cuando me vio, abrió los brazos. Yo me acerqué intentando no temblar. Le dije que qué significaba eso. Ella se acomodó el bolso y me respondió que luego hablábamos, que no montara una escena. No montara una escena. Después de medio año haciendo su trabajo y el mío. Para que entiendan cómo empezó todo, hay que volver 6 meses atrás. Clara me llamó a su despacho un viernes por la tarde. Cerró la puerta, me ofreció café y me habló con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. Me dijo que confiaba en mí más que en nadie del equipo. Me dijo que yo era la única capaz de mantener todo funcionando mientras ella estuviera fuera. Me dijo que Recursos Humanos ya veía mi nombre para la promoción. Luego soltó la frase que me cambió la vida. Me dijo que si demostraba liderazgo durante su ausencia, al volver me dejaría oficialmente su puesto y ella subiría a dirección regional. Yo llevaba 4 años en esa empresa. 4 años llegando antes que todos, yéndome la última, cubriendo errores ajenos. Escuchar eso fue como ver por fin una puerta abierta. Le pregunté si hablaba en serio. Ella sonrió y me respondió que empezara a acostumbrarme al despacho. Caí redonda. Acepté todo. Durante los primeros días pensé que sería duro pero manejable. No tenía idea de la pesadilla que venía. En una semana ya llevaba 2 móviles sonando al mismo tiempo, 30 correos sin leer antes de las 9 de la mañana y empleados de ambos departamentos buscándome por problemas que ni conocía. Si faltaba personal, yo lo resolvía. Si un cliente gritaba, yo lo calmaba. Si había errores en facturación, yo me quedaba hasta las 10. Si dirección pedía reportes urgentes, yo los hacía en casa. ¿Y Clara? Clara desapareció. Al principio escribía mensajes diciendo que estaba cansada con el bebé. Luego mandaba audios desde una terraza riéndose. Después subía fotos a redes sociales en spas, restaurantes, escapadas de fin de semana. Mientras yo almorzaba frente al ordenador. Una noche llegué a llorar en el baño de mi piso porque no sentía las piernas del cansancio. Mi novio me dijo que me estaban explotando. Yo le respondí que solo eran unos meses, que después todo cambiaría. Qué estúpida fui. Porque no solo cargaba trabajo. También cargaba la culpa de todos. Cuando algo salía mal, Clara enviaba mensajes al grupo preguntando qué estaba pasando con tono inocente, como si no fuera mi responsabilidad porque ella me lo había dejado todo. Y dirección me llamaba a mí. Pero aguanté. Porque cada vez que dudaba, Clara me mandaba algo para mantenerme enganchada. Me decía que todos estaban impresionados conmigo. Me decía que ya hablaban de mi ascenso. Me decía que siguiera así. Y yo seguía. Hasta que un detalle pequeño empezó a oler raro. Un jueves, Recursos Humanos publicó una oferta interna. Coordinador / a senior de operaciones. Era exactamente el puesto que Clara me había prometido. Pero nadie me había dicho nada. Fui directa a preguntar. La chica de Recursos Humanos me miró nerviosa y me respondió que seguro era un trámite automático. ¿Un trámite automático? Mentira. Esa noche llamé a Clara. Le pregunté por la vacante. Ella tardó unos segundos en contestar, y me dijo que no me preocupara, que eran procedimientos administrativos, que mi nombre seguía primero. Quise creerle. Otra vez. 2 semanas después pasó algo peor. Recibí por error un correo reenviado. Solo una línea. Ya tenemos candidato confirmado para cuando Clara regrese. Mantener discreción hasta anuncio oficial. Sentí que me faltaba el aire. Contesté pidiendo contexto.
Nadie respondió. Y aún así, seguí trabajando. Sí. Ya sé cómo suena. Pero quería pruebas. Quería entender hasta dónde llegaba la traición. Así que sonreí, seguí haciendo reportes, seguí resolviendo incendios, mientras empezaba a guardar absolutamente todo. Correos. Mensajes. Audios. Cambios de horario. Solicitudes fuera de contrato. Promesas escritas. Capturas de llamadas a las 11 de la noche. Y cuando Clara volvió y vi al tipo sentado en mi escritorio, entendí que había llegado el momento. Me acerqué a él. Le pregunté si era nuevo. Él sonrió incómodo y respondió que sí, empezaba como nuevo coordinador, que le habían dicho que yo le pondría al día. Le pondría al día. Miré a Clara. Ella evitó mis ojos. Entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí. Le dije que claro, que encantada. Y después le pedí a Clara que convocara una reunión general con todo el personal y dirección. Ella frunció el ceño y me preguntó para qué. Le respondí que quería agradecer públicamente la oportunidad que me habían dado estos 6 meses. Y por primera vez, vi miedo en su cara. Clara intentó disimular. Se rió bajito y me respondió que no hacía falta montar nada tan formal. Yo seguí sonriendo. Le dije que insistía. Que después de 6 meses dejando la piel por la empresa, mínimo merecía unas palabras delante de todos. Varias personas ya nos estaban mirando. El nuevo coordinador también. Clara notó que negarse en ese momento la haría quedar mal. Tragó saliva y respondió que hablaría con dirección. Yo le dije perfecto. Y me fui a mi mesa provisional como si nada. Por dentro tenía el corazón golpeándome el pecho. A la 1 de la tarde llegó el correo. Reunión general a las 4. Asistencia obligatoria. Sala principal. Cuando lo vi, casi me reí sola. Ella acababa de cavar su propia tumba. Las horas hasta las 4 fueron eternas. Clara entraba y salía de despachos. Hablaba en voz baja con recursos humanos. El nuevo, que se llamaba Iván, vino a preguntarme algunos procesos. No tenía culpa de nada. Se le veía perdido. Le expliqué lo básico. Luego me dijo algo que me dejó helada. Me comentó que le sorprendía el caos, porque en la entrevista le habían dicho que el departamento estaba perfectamente organizado gracias a Clara. Lo dijo sin maldad. Yo asentí y le respondí que sí, que Clara siempre sabía venderse muy bien. A las 4 en punto la sala estaba llena. Personal de ambos departamentos. Dirección. Recursos humanos. Incluso gente que nunca aparecía en nada. Clara estaba delante con postura impecable. El director regional, Marcos, también estaba ahí. Ese hombre solo aparecía cuando quería hacerse notar. Yo entré la última. Con una carpeta negra en la mano. Vi varias miradas ir hacia ella. Clara también la vio. Su sonrisa tembló apenas un segundo. Empezó hablando Marcos. Dijo que era una etapa de cambios. Dijo que agradecía el esfuerzo del equipo durante la ausencia de Clara. Dijo que daban la bienvenida a Iván como nuevo coordinador senior. Algunos aplaudieron por compromiso. Yo también. Luego Clara tomó la palabra. Me miró con esa falsa calidez de siempre. Dijo que quería reconocer especialmente mi apoyo durante esos meses. Dijo que había sido una pieza clave. Pieza clave. Como si fuera una grapadora. Después añadió que la empresa valoraba la lealtad y el trabajo silencioso. Ahí casi me río. Cuando terminó me dijo delante de todos que si quería decir unas palabras, el espacio era mío. Exactamente lo que necesitaba. Me levanté despacio. Fui al frente. Dejé la carpeta sobre la mesa. Miré a toda la sala. Y empecé tranquila. Les dije gracias. Gracias por venir. Gracias por escucharme. Gracias por estos 6 meses, porque me enseñaron más de lo que imaginan. Varias personas sonrieron, pensando que sería un discurso amable. Clara también relajó los hombros. Entonces seguí.
Dije que aprendí cómo manejar 2 departamentos con un solo sueldo. Cómo responder mensajes a medianoche sin cobrar horas extras. Cómo trabajar fines de semana porque la persona responsable estaba demasiado ocupada subiendo fotos desde un spa. La sala quedó muda. Clara se puso rígida. Marcos frunció el ceño. Yo abrí la carpeta. Saqué varias hojas impresas. Dije que también aprendí la importancia de dejar todo por escrito. Levanté el primer documento. Era un correo de Clara. En pantalla lo proyecté desde mi móvil al monitor de la sala. Sí, lo había preparado antes. Se leía claro. Si sacas esto adelante, el puesto será tuyo cuando vuelva. Se escuchó un murmullo fuerte. Clara dio un paso al frente y dijo que eso estaba sacado de contexto. Yo respondí que perfecto, veamos más contexto. Pasé al siguiente. Mensajes donde me ordenaba cubrir sus funciones completas. Audios pidiéndome que no molestara a dirección con detalles porque ella quería desconectar. Capturas de llamadas fuera de horario. Fechas. Horas. Instrucciones. Todo ordenado. Recursos humanos se miraba entre sí. Marcos ya no sonreía. Clara me interrumpió y dijo que aquello era una falta de profesionalidad. Yo la miré y respondí que profesionalidad fue mantener tu departamento vivo mientras tú me mentías. Alguien soltó un guau bajito al fondo. Seguí. Saqué otro documento. El anuncio interno del puesto publicado sin avisarme. Luego el correo reenviado por error. Ya tenemos candidato confirmado. Mantener discreción. Esta vez el murmullo fue más fuerte. Iván se quedó blanco. Miró a Clara. Luego a Marcos. Luego a mí. Se notaba que nadie le había contado nada. Clara alzó la voz y dijo que esa información era confidencial. Yo respondí que más confidencial parecía mi promoción fantasma. Algunos bajaron la cabeza para esconder la risa. Marcos me pidió calma. Mala idea. Le respondí que calma tuve 6 meses. Hoy traía memoria. Y entonces lancé el giro que nadie esperaba. Les dije que esto no iba solo de una promesa rota. Abrí otro sobre. Saqué reportes financieros con firmas digitales. Dije que mientras yo cubría 2 áreas, detecté aprobaciones duplicadas, pagos a proveedores inflados y facturas autorizadas desde la cuenta de Clara en fechas donde supuestamente estaba, sin conexión por maternidad. La sala explotó en murmullos. Clara gritó que era mentira. Marcos se puso rojo. Yo lo miré directo. Y dije que curioso porque varias de esas aprobaciones llevaban también su visto bueno. El silencio fue brutal. Podías oír el aire acondicionado. Clara me miró como si quisiera matarme. Marcos dio un paso hacia mí y preguntó de dónde había sacado eso. Yo respondí que del sistema interno. Del sistema que me dejaron administrar porque pensaban que solo servía para trabajar como mula. No sabían que también sabía auditar. Recursos Humanos pidió suspender la reunión. Yo dije que todavía no terminaba. Saqué el último documento. Mi carta de renuncia. Firmada. Fechada. Les dije que no pensaba seguir un minuto más en una empresa donde premiaban el engaño y castigaban a quien sostenía todo. Dejé la carta sobre la mesa. Luego miré a Iván. Le dije que esto no iba contra él. Que ojalá corriera mientras podía. El pobre ni respondió. Clara temblaba. Marcos ordenó que todos salieran de la sala. Nadie quería irse. Querían ver sangre. Yo recogí mi bolso tranquila. Clara se acercó rápido y me susurró que acababa de arruinar mi carrera. Me acerqué más y le respondí que no, Clara. La tuya acaba de empezar a caerse. Y me fui caminando entre un pasillo de miradas abiertas. Pero lo mejor vino 20 minutos después, cuando estaba vaciando mi cajón y recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. Una voz seria me dijo que era del Departamento Legal Externo. Y que necesitaban hablar conmigo esa misma noche sobre todo lo que acababa de mostrar. Porque no era la única que llevaba meses investigando a Clara y a Marcos, me quedé quieta con el teléfono en la mano.
mirando la pantalla apagada. Durante unos segundos pensé que era una broma de mal gusto. Ese tipo de llamada solo pasa en películas. Pero la voz había sido demasiado seria. Demasiado precisa. Habían dicho mi nombre completo. Habían mencionado la reunión. Habían dicho algo más que me heló la sangre. Sabían que yo tenía copias. Guardé todo en la carpeta y salí del edificio sin despedirme de nadie. Afuera estaba lloviendo. Londres gris, frío, perfecto para una traición. Caminé 2 calles hasta una cafetería pequeña. Me senté al fondo. A los 10 minutos entró una mujer de traje azul oscuro. Sin paraguas. Sin sonreír. Se acercó y me preguntó si yo era Laura. Asentí. Se sentó enfrente y puso una credencial sobre la mesa. Era abogada forense contratada por la matriz de la empresa. Me dijo que llevaban 3 meses revisando irregularidades internas. Pagos inflados. Contrataciones amañadas. Bonificaciones fantasmas. Accesos extraños al sistema. Y cada vez que seguían el rastro aparecían 2 nombres. Clara y Marcos. Yo pregunté por qué me llamaban a mí. Ella respondió que porque yo acababa de hacer algo que nadie dentro se había atrevido a hacer. Hablar delante de testigos. Y además porque durante meses fui la persona con más acceso operativo sin estar metida en la trama. En otras palabras, yo había visto cosas sin saber que eran pruebas. Me pidió la carpeta. No se la di. Le dije que primero quería garantías. Sonrió por primera vez. Me respondió que había esperado esa reacción. Sacó un documento. Acuerdo de cooperación. Protección legal. Confidencialidad. Posible compensación si mi información ayudaba a recuperar fondos o demostrar represalias laborales. Leí todo 2 veces. Las manos me temblaban. Firmé. Entonces abrí la carpeta. Le entregué copias de correos, reportes, capturas y una memoria USB que llevaba meses guardando. La abogada la tomó como si pesara oro. Me preguntó si había algo más. Dudé. Y recordé algo que no le había contado a nadie. 2 meses antes, una noche, Clara me pidió entrar a su cuenta porque no podía acceder desde el móvil. Lo hice desde mi ordenador remoto. Mientras esperaba, vi una carpeta compartida llamada Consultoría Externa. Dentro había facturas mensuales enormes por servicios vagos. Estrategia. Optimización. Soporte ejecutivo. Nada concreto. El proveedor tenía un nombre raro. Alder and Stone Solutions. Se lo dije a la abogada. Ella dejó de escribir. Me miró fijo. Y preguntó si estaba segura del nombre. Respondí que sí. Sacó su móvil. Tecleó rápido. Luego levantó la vista. Me dijo que Alder and Stone no tenía empleados registrados. Solo un director nominal. Y ese director era el hermano de Clara. Sentí una descarga por todo el cuerpo. La mujer cerró la libreta. Me dijo que acababa de darles la pieza que faltaba. Salí de la cafetería en shock. Mi renuncia ya estaba entregada. Mi carrera parecía hecha polvo. Pero por primera vez en meses respiraba. Llegué a casa y mi novio Daniel abrió la puerta preocupado. Le conté todo. Se quedó callado mucho rato. Luego me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgulloso. Esa noche dormí como una piedra. A las 6 de la mañana me despertó el móvil explotando en notificaciones. Grupo de la oficina. Mensajes por todas partes. ¿Has visto esto? Madre mía. Llama ya. Abrí uno. Era una foto del edificio. 2 coches negros delante. Gente de traje entrando. Auditoría externa. Otro mensaje decía que Clara no había aparecido. Otro decía que Marcos estaba encerrado con legales desde las 7. Otro decía que Recursos Humanos estaba pidiendo a todos no borrar correos. Me serví café con una sonrisa que no podía esconder. Pero la paz duró poco. A las 9 llamaron al timbre. Abrí.
Era clara. Sin maquillaje. Ojeras profundas. Empapada por la lluvia. Jamás la había visto así. Entró sin esperar permiso. Daniel se puso tenso. Clara dijo que necesitaba hablar conmigo sola. Daniel respondió que ni de broma. Yo le dije que se quedara. Clara me miró y casi suplicó. Dijo que todo se había salido de control. Que Marcos la había manipulado. Que ella solo siguió instrucciones. Que estaba embarazada, vulnerable, asustada. Que yo no entendía la presión. La escuché sin pestañear. Luego le pregunté una sola cosa. Si alguna vez pensó cumplir su promesa. Bajó la mirada. No respondió. Eso fue respuesta suficiente. Entonces cambió el tono. Me dijo que si cooperaba con ellos todavía podían arreglarlo. Ellos. Ya no decía yo. Me ofreció dinero. Mucho dinero. Dijo una cifra que me habría cambiado la vida un año antes. Le pregunté qué quería a cambio. Me respondió que dijera que exageré en la reunión. Que los correos eran interpretaciones emocionales. Que había resentimiento por no conseguir el puesto. Me reí en su cara. Clara se puso pálida. Le dije que saliera de mi casa. Ella dio otro paso. Me dijo que si hablaba, también saldrían errores míos. Horas fichadas por otros. Accesos compartidos. Decisiones tomadas sin autorización formal. Me amenazaba. A mí. En mi salón. Daniel se levantó. Le abrió la puerta y le dijo que tenía 5 segundos. Clara me miró con odio puro. Antes de salir dijo algo que me dejó fría. Me dijo que tuviera cuidado con confiar en todos. Que no era la única persona cercana a mí que le contaba cosas. Cerró la puerta. La casa quedó en silencio. Sentí un nudo en el estómago. Daniel me preguntó qué quería decir eso. Yo lo miré. Y por primera vez dudé de alguien más. Porque había una sola persona fuera de la oficina que sabía cada detalle de mis horarios, mis movimientos y mis planes. Mi mejor amiga, Sofía. La misma que me insistía en aguantar. La misma que me decía que Clara me valoraba de verdad. La misma que casualmente trabajaba en otra empresa proveedora de la nuestra. Cogí el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Sofía. Y un mensaje recién llegado. Necesitamos hablar antes de que escuches cosas sobre mí. Miré ese mensaje varias veces. Sentí una mezcla rara de rabia y miedo. Cuando alguien escribe antes de que escuches cosas sobre mí, no trae nada bueno. Daniel me dijo que no contestara en caliente. Tenía razón. Pero yo ya estaba harta de que todos supieran cosas menos yo. La llamé de inmediato. Tardó 3 tonos. Contestó llorando. Me dijo que por favor la dejara explicarse. Le respondí que tenía 10 minutos y que viniera ya. Llegó en 20. Sin maquillaje, sudadera, cara destrozada. Entró mirando al suelo. Nos sentamos en la cocina. Daniel se quedó cerca. Sofía respiró hondo y empezó. Me dijo que sí, conocía a Clara desde antes de mí. No íntimamente, pero coincidían por proveedores y eventos. Me dijo que meses atrás Clara la buscó para preguntarle por mí. Quería saber si yo era ambiciosa, si me iría por dinero, si podía aguantar presión. Yo la miraba sin hablar. Sofía seguía llorando. Dijo que pensó que era para recomendarme. Que habló bien de mí. Que después Clara empezó a escribirle de vez en cuando para preguntarle cómo estaba yo, si seguía motivada, si me quejaba mucho. Le pregunté si le contaba cosas mías. Asintió. Sentí el estómago caer. Me dijo que no veía maldad. Que pensó que Clara me estaba preparando el ascenso y quería medir mi compromiso. Daniel soltó una risa seca. Yo no podía ni moverme. Luego vino lo peor. Sofía confesó que Clara le pagó consultorías a su empresa por informes de clima laboral y rendimiento. Informes donde aparecían comentarios sobre mí, mis niveles de estrés, mis dudas, incluso discusiones con Daniel que yo le contaba tomando vino.
Información privada convertida en munición corporativa. Le pregunté cuánto dinero. Bajó la cabeza. Dijo una cifra de 5 cifras. Me puse de pie de golpe. Le grité que se largara. Ella llorando dijo que devolvió parte. Que quería decírmelo muchas veces. Que tenía miedo. Le dije que yo también tuve miedo. Durante 6 meses. Y aún así no vendí a nadie. Daniel abrió la puerta. Sofía salió temblando. Antes de irse me dijo algo que me dejó clavada. Me dijo que revisara quién autorizaba los pagos a su empresa. No era Clara. Era Marcos. Cerré la puerta y me quedé helada. Todo conectaba. Proveedores amigos. Facturas infladas. Información interna comprada. Pero aún faltaba una pieza. ¿Por qué tanto interés en mí? ¿Por qué vigilar a una simple empleada? Esa misma tarde me llamó la abogada. Me pidió vernos urgente. Nos encontramos en una oficina temporal. Me enseñó una pared llena de documentos impresos. Líneas rojas conectando nombres, cuentas y contratos. Parecía una serie policial. Me señaló 3 nodos principales. Clara. Marcos. Y una lista de empresas pantalla. Luego puso mi nombre al lado. Le pregunté por qué estaba ahí. Me respondió que porque sin querer habías bloqueado algo muy grande. Resulta que cuando asumí 2 departamentos, empecé a exigir facturas correctas, aprobaciones completas y entregas reales. Varias empresas fantasma dejaron de cobrar tan fácil porque yo pedía respaldo operativo. Marcos se quejó varias veces de que yo era demasiado meticulosa. Clara lo calmaba diciendo que me tendría controlada hasta el ascenso falso. Me quedé muda. No me estaban explotando solo por comodidad. Me usaban como pantalla limpia para que todo pareciera ordenado mientras robaban. La abogada siguió. Me dijo que hay algo más. Una transferencia importante salió la semana pasada hacia una cuenta nueva. Si logran vincularla, habrá cargos penales serios. Le pregunté qué tenía que ver yo. Me enseñó el formulario de autorización. Mi nombre digital aparecía como aprobadora final. Sentí que el suelo desaparecía. Grité que yo jamás firmé eso. Ella asintió. Dijo que lo sabían. La firma se generó con credenciales internas durante una madrugada. Desde la VPN corporativa. Desde mi usuario. Me temblaban las manos. Si no hubiera explotado todo en la reunión, yo habría cargado con ese fraude. Era el plan. Usarme, prometerme, agotarme y luego dejarme el muerto. Pregunté si podían demostrar que no fui yo. Me respondió que sí, probablemente. Había registros de IP, horarios y cámaras del edificio. Pero necesitaban tiempo. Y mientras tanto podían intentar culparme públicamente. Salí de allí con náuseas. Esa noche las redes profesionales ya hervían. Rumores. Comentarios. Exempleada conflictiva. Descontenta tras no ser promocionada. Acceso indebido a datos internos. Eran rápidos. Muy rápidos. Marcos estaba moviendo hilos. Daniel me dijo que apagara el móvil. No pude. A medianoche recibí un correo formal de la empresa. Me notificaban investigación interna por posible uso no autorizado de información confidencial y manipulación de sistemas. Casi me río del descaro. 5 minutos después llegó otro correo. De una periodista económica. Decía que estaba investigando denuncias sobre la empresa y quería hablar conmigo off the record. Empezaba la guerra pública. Al día siguiente salí a comprar café y noté un coche gris aparcado enfrente de casa. 2 hombres dentro. Mirando hacia mi portal. Pensé paranoia. Pero cuando volví por la tarde seguía ahí. Se lo conté a la abogada. Me dijo que documentara todo y no saliera sola unos días. Esa noche Daniel revisó la cerradura 3 veces. A las 2 de la madrugada alguien llamó al timbre una sola vez. Nos congelamos. Nadie volvió a llamar. Miré por la mirilla. Pasillo vacío.
En el suelo había un sobre. Esperamos un minuto eterno. Lo recogimos. Dentro solo había una foto impresa. Yo entrando al edificio la mañana de la reunión. Y por detrás, una frase escrita a mano. No sabes con quién te metiste. Sentí hielo en la espalda. Daniel quería llamar a la policía ya. Yo también. Pero antes de hacerlo, vi algo más dentro del sobre. Una memoria USB pequeña. Sin marca. Sin etiqueta. La conectamos al portátil viejo sin internet. Solo había un archivo de audio. Lo abrí. Se escuchaba una oficina. Voces lejanas. Luego nítido. La voz de Clara. Decía que me dejaran a mí la autorización final, que yo firmaba todo cansada sin mirar. Después otra voz. La de Marcos. Riéndose. Y diciendo algo que me hizo temblar entero. Decía que si salía mal, siempre podían hundir también a Daniel. Porque ya tenían suficiente sobre su empresa para presionarlo. Miré a Daniel. Se puso blanco. Porque yo nunca le había contado a nadie dónde trabajaba exactamente. Excepto a una persona. Sofía. Y en ese momento sonó mi teléfono. Número oculto. Contesté. Una voz masculina tranquila dijo mi nombre completo. Luego dijo: mira debajo de tu coche antes de arrancar mañana. Y colgó. No dormimos nada. Daniel se quedó despierto mirando por la ventana cada 20 minutos. Yo me senté en el suelo del salón con la espalda contra el sofá. El audio seguía sonando en mi cabeza. Hundir también a Daniel. Ya no era solo dinero. Ya no era solo venganza laboral. Esa gente destruía a cualquiera que estorbara. A las 6 de la mañana llamamos a la policía. Vinieron 2 agentes. Revisaron el sobre, la foto, la memoria USB y tomaron nota de la llamada. Correctos. Fríos. Dijeron que sin amenaza explícita directa era complicado actuar más allá de registrar el incidente. Daniel casi explotó. Yo lo frené. Sabía que perder los nervios no serviría. Cuando se fueron, bajamos al garaje con uno de los agentes. Miraron debajo de mi coche. Nada. Ni dispositivo, ni daño, ni paquete. Solo suciedad. El agente dijo que seguramente buscaban asustarnos. Funcionó. Subimos en silencio. A media mañana me llamó la abogada otra vez. Le mandé copia del audio. 10 minutos después me respondió con una sola frase. No compartas esto con nadie más. Vamos a movernos ya. A la 1 me citó en un edificio discreto del centro. Sala pequeña. Sin logos. Dentro había ella, otro abogado penalista y un hombre mayor con acento seco que se presentó como investigador privado. Me enseñaron algo inesperado. Habían identificado al hombre que llamó desde número oculto usando cruce de horarios y antenas cercanas. Es seguridad de la empresa. Despedido hace 1 año. Recontratado como consultor. Nombre: Peter Hall. El investigador dijo que ese tipo hacía trabajos de intimidación para varias compañías. Sin dejar huellas. Sentí asco. Luego vino la bomba real. El audio no era lo más valioso. Habían limpiado la metadata del archivo y encontraron origen interno. Se grabó desde una sala de reuniones de la empresa 2 semanas antes de que Clara volviera. Eso significaba que alguien de dentro estaba ayudándonos. Alguien con acceso. Alguien que odiaba lo suficiente como para arriesgarse. Pregunté quién. Me dijeron que aún no sabían. Pero sospechaban de alguien de finanzas. Mientras hablábamos, la abogada recibió un correo. Lo leyó y cambió la cara. Me miró y dijo que la empresa acababa de emitir un comunicado interno. Me pasaron copia. Laura Méndez ha sido suspendida de toda colaboración externa mientras se investiga posible fraude de autorizaciones y extracción de información sensible. Mi nombre. Negro sobre blanco. Me estaban lanzando a los lobos antes de que saliera la verdad. Sentí una rabia tan limpia que me calmó. Le pregunté qué hacemos.
La abogada respondió que contraatacar. Esa misma tarde prepararon una notificación legal por difamación, represalias y destrucción potencial de evidencia. También iban a solicitar preservación inmediata de servidores y accesos. Profesionalmente sonaba bien. Emocionalmente yo quería incendiar el edificio. Salí de allí y al encender el móvil vi 50 mensajes. Algunos compañeros me apoyaban en privado. Otros preguntaban si era cierto. Uno me dolió más que ninguno. Era de Iván. Decía que lamentaba todo, pero que le habían pedido no tener contacto conmigo. Cobardía elegante. No respondí. Al volver a casa vi algo raro. La puerta del piso estaba cerrada, pero el felpudo doblado al revés. Daniel siempre lo enderezaba. Entramos despacio. Todo parecía normal. Hasta que fui al dormitorio. Mi cajón de documentos estaba abierto. Nada revuelto. Solo abierto. Revisé rápido. Pasaporte, títulos, carpetas. Todo ahí. O eso parecía. Luego vi lo que faltaba. La memoria USB original donde guardaba mis copias maestras. No la copia que di. La original. Se la habían llevado. Daniel juró que había cerrado todo al salir. Llamamos otra vez a la policía. Esta vez sí tomaron más en serio. No había signos claros de forzado. Cerradura limpia. Profesional. Mientras el agente revisaba, me llegó un mensaje desde número desconocido. Las copias nunca son iguales al original. Se me secó la boca. El agente tomó captura. Me recomendó cambiar de lugar unos días. Esa noche nos fuimos a casa de la hermana de Daniel. Yo intentaba pensar quién sabía dónde escondía la USB. Solo 2 personas. Daniel. Y yo. O eso creía. Entonces recordé algo pequeño. Semanas atrás Sofía vino a cenar. Yo saqué unos papeles del dormitorio y ella me siguió hablando mientras abría el cajón. No presté atención en ese momento. Ahora me golpeó como un tren. La llamé. Apagado. Le escribí. Nada. A la mañana siguiente desperté con otro terremoto. La periodista económica había publicado una nota online. Sin nombrarme directamente, hablaba de empleada utilizada como testaferro operativo en posible red de facturación fraudulenta. La historia ya estaba fuera. Los comentarios ardían. Media ciudad opinando sin saber nada. 1 hora después, recibí una videollamada inesperada. Mi madre. Vive en otra ciudad y odia los dramas. Contesté. Estaba llorando. Me dijo que 2 hombres habían ido a su casa preguntando por mí. Se identificaron como auditores. Le dejaron una tarjeta falsa. Preguntaron si yo tenía problemas con dinero, si consumía algo, si estaba estable mentalmente. Me hirvió la sangre. Ya tocaban a mi familia. La abogada montó en cólera cuando se lo conté. Dijo que eso cambiaba el tablero. Si podían probar intimidación a terceros, la presión judicial sería enorme. Pero también significaba que estaban desesperados. Y la gente desesperada es peligrosa. Esa tarde recibimos por fin respuesta de Sofía. Un mensaje corto. No fui yo. Te lo juro. Yo también estoy metida en esto. Le respondí una sola palabra. Habla. Me mandó una ubicación. Un aparcamiento subterráneo en Canary Wharf. Medianoche. Daniel dijo que era una trampa. Yo también lo pensé. La abogada quería enviar al investigador primero. Acepté. Fuimos los 3 en coches separados. El parking estaba medio vacío. Frío. Eco metálico. Sofía apareció junto a una columna. Más delgada. Ojeras profundas. Mirando detrás de ella cada 2 segundos. En cuanto me vio, me lanzó una carpeta y dijo que no tenía tiempo. Le pregunté qué pasaba. Me respondió que Clara no mandaba nada. Que Marcos tampoco. Que había alguien por encima de los 2.
Alguien que limpiaba problemas en varias empresas. Le pedí nombres. Dijo que no en voz alta. Entonces escuchamos neumáticos chirrando. Un coche negro bajó la rampa demasiado rápido. Sofía se giró blanca como papel y gritó «corre», todo pasó en segundos. El coche negro aceleró directo hacia nosotros. El investigador me empujó contra una columna. Daniel me agarró del brazo y tiró de mí. Sofía intentó correr hacia el otro lado. Escuché el golpe. Seco. Horrible. El coche frenó tarde, chocó contra un bordillo y salió disparado marcha atrás. El investigador sacó una linterna táctica, corrió hacia la matrícula, pero la llevaban tapada con barro. El coche escapó rugiendo y desapareció por la rampa. Yo corrí hacia Sofía. Estaba en el suelo, respirando a tirones. Sangre en la frente. Me agarró la muñeca con una fuerza desesperada. Me dijo que no fue accidente. Que iban por la carpeta. Le pedí que no hablara. Que aguantara. Pero siguió. Con la voz rota me dijo un nombre. Richard Vale. Luego tosió y añadió que era socio silencioso en fondos, consejos y empresas pantalla. El hombre que entraba cuando había que borrar rastros. El que puso a Marcos. El que protegía a Clara. La ambulancia llegó rápido. La policía también. Esta vez no pudieron minimizar nada. Había cámaras. Había intento claro de atropello. Había una testigo herida. Mientras se llevaban a Sofía, me gritó algo más desde la camilla. Me dijo que mirara la carpeta roja dentro de la carpeta gris. Yo la abrí con manos temblando. Dentro había contratos, transferencias, correos impresos y una libreta pequeña con fechas y reuniones. Todo conectaba a Richard Vale con sobornos, proveedores falsos y pagos a ejecutivos de varias compañías. Pero lo más importante era una página marcada con mi nombre. Decía, usar credenciales de Laura para cierre contable. Si protesta, desacreditar. Si insiste, presión externa. Lo tenían planeado desde el principio. Yo nunca fui una empleada valiosa para ellos. Fui el chivo expiatorio perfecto. Esa noche no lloré. No temblé. Algo en mí se volvió de acero. La abogada vio los documentos y dijo que esto ya no era solo un caso laboral. Era criminal. Al amanecer presentaron todo a la unidad económica especializada. Órdenes de registro salieron ese mismo día. A las 9 de la mañana la noticia explotó. Oficinas intervenidas. Servidores incautados. Cuentas congeladas. Marcos detenido al intentar salir del país. Clara citada de urgencia. Richard Vale desaparecido. Durante 48 horas nadie sabía dónde estaba. Luego lo encontraron en una casa rural, negociando entregarse a cambio de inmunidad parcial. No la consiguió. Cuando revisaron sus dispositivos, había grabaciones, pagos y listas enteras de personas compradas. Directivos. Auditores. Consultores. Periodistas. Incluso 2 políticos locales. La empresa cayó en picado en bolsa. El consejo despidió media cúpula en una semana. Clara pidió hablar conmigo desde su abogado. Acepté una sola reunión. Entró irreconocible. Sin brillo. Sin soberbia. Me dijo que nunca quiso llegar tan lejos. Le respondí que sí quiso. Solo pensó que nunca le costaría nada. Me pidió que declarara que ella actuaba bajo presión. Le dije que yo también trabajé bajo presión. 6 meses. Y no robé a nadie. Se puso a llorar. No sentí nada. Me levanté y me fui. Marcos intentó culpar a todos. Nadie le creyó. Iván testificó que le pidieron firmar retroactivamente documentos falsos en su primera semana. Recursos Humanos entregó correos borrados que pudieron recuperar. Incluso Peter Hall, el de las amenazas, colaboró cuando vio venir la cárcel. Cantó todo. Sofía sobrevivió. Tardó meses en caminar bien. Fui a verla al hospital. Pensé que la odiaría para siempre.
Pero verla rota, arrepentida y aterrada me vació la rabia. Me pidió perdón llorando. Me dijo que empezó por codicia y siguió por miedo. Le respondí que algunas traiciones no se arreglan, pero pueden terminar. Le deseé que reconstruyera algo decente de su vida. No volvimos a ser amigas. Pero tampoco enemigas. 6 meses después llegó el juicio. Declaré durante 7 horas. Los abogados intentaron pintarme como resentida, inestable, ambiciosa. Yo llevé fechas, mensajes, registros y verdad. La verdad aguanta mejor que cualquier guión. Hubo condenas. Hubo acuerdos millonarios. Hubo inhabilitaciones. Y hubo titulares durante semanas. Yo recibí una indemnización enorme por represalias, uso fraudulento de identidad digital y daños profesionales. Más dinero del que había imaginado cuando acepté aquel falso ascenso. Pero lo mejor no fue el dinero. Fue el silencio que vino después. Dormir sin miedo. Comer sin revisar correos. Respirar sin sentirme utilizada. 1 año más tarde abrí mi propia consultora de procesos internos y ética corporativa. Sí, la ironía me encanta. Empresas que quieren limpiar su casa me pagan muy bien para detectar justo el tipo de basura que casi me destruye. Contraté a 3 personas de mi antigua oficina. Gente buena que también había sido aplastada. Y cada vez que entrevisto a alguien y me habla de ponerse la camiseta a cualquier precio, le digo lo mismo. Ningún ascenso vale tu dignidad. Hace poco recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una frase escrita a mano. Me sonreíste antes de destruirnos. No tenía firma. No hacía falta. La guardé en un cajón. Porque era verdad. El día que vi a otro sentado en mi escritorio, sonreí. Ellos pensaron que era resignación. Pero era el momento exacto en que dejaron de tenerme miedo. Y ese fue su error más caro.